Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast de Revenue Management y Pricing, a cargo mío, Daniela León. Estoy acá con nuestro invitado de hoy, que es Ignacio Fernández. Él se desempeña como Head de Estrategia en Fintalk, que es una de las principales fintechs de Chile. De hecho, esta fintech participa en el mercado de pagos con soluciones de Open Banking. Ignacio tiene cerca de 10 años de experiencia en diferentes medios de pago, en roles de estrategia y desarrollo de productos. Y bueno, el tema que hemos visto para conversar hoy día, súper interesante, es donde el pricing y la estrategia comercial se encuentran. Ahora Ignacio les va a comentar algunas historias que tiene súper interesantes de cómo, a pesar de no haber estado en roles de pricing formalmente, como que el pricing lo encontró en su vida. Tuvo diferentes oportunidades de poder implementarlo en la práctica y bueno, creo que súper interesante escuchar la mirada de quien termina haciendo estrategia de pricing, habiendo comenzado haciendo estrategia de producto y que creo que claramente hay mucha sinergia entre ambos mundos. Entonces, bueno, primero, bienvenido, Ignacio, muchísimas gracias Gracias, por... Dani. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Cuál ha sido justamente esa experiencia en que el pricing te ha encontrado? Si nos puedes contar algún caso, uno de los varios casos que tienes con respecto a eso, nos encantaría escucharlo. Bueno, sí, yo creo que lo dijiste súper bien. Yo creo que literalmente el pricing me ha perseguido toda mi vida laboral. Y yo creo que eso no es coincidencia, porque al final, para mí el pricing es como una de las herramientas más importantes que uno tiene como para hacer efectiva la estrategia de la compañía. ¿Y por qué? Porque el pricing no es solo cubrir costos, como bien tú sabes, sino que justamente al final es como la demostración del cliente del valor que percibe de tu producto, de tu servicio que tú le estás entregando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final, cuando pasamos a eso, obviamente están los costos, cómo operamos el producto, cómo mantenemos el producto, cómo lo hacemos más eficiente, pero también obviamente tienes que alinear eso con la estrategia comercial, hacia qué segmento quieres ir, cómo llegar a esos segmentos, qué es lo que le gusta a ese segmento, cómo le gusta que le cobren a ese segmento, a la persona que tienes al otro lado. Y obviamente también, no menos importante, en términos de marketing. O sea, al final el pricing es cómo posicionas tú tu marca y cómo te percibe también el mercado si tú quieres posicionarte como una marca premium, por ejemplo, donde hay una mayor disposición a pagar, o una marca de low cost. Entonces, finalmente te das cuenta que el pricing es como una combinación de todas esas aristas que justamente es la estrategia de cualquier empresa y marca. Total. Mucho vínculo entre justamente cómo relacionamos el valor del producto que tiene que tener un fit con el mercado versus el precio que le cobras, ¿no? Y creo que tú tenías una experiencia súper buena que comenzó con un de fit y que al final encontraron hacer el match y lograron sacar adelante un producto súper interesante. Sí, bueno, a ver, esto fue en un banco, uno de los principales bancos de nicho que tenemos acá en Chile, hace algunos años. Ahí yo estaba en el área de productos, de banca persona, y justamente, bueno, el gerente general nos dio un desafío, y el desafío era que estábamos en este banco de nicho, ¿cierto? Que naturalmente tenía un posicionamiento de marca súper importante, sobre todo en generaciones mayores. O sea, la gente se sentía como orgullosa de tener ese banco cuando la persona da esa cuenta y dice como yo deposítame en esta cuenta, se sentía importante. Y eso estaba súper arraigado en estas generaciones mayores. Pero hubo un momento que nos metimos en el segmento de banca joven, donde no hicimos un cambio como estratégico en el pricing, y lo que nos sucedió es que primero era súper caro traerse a esos jóvenes, porque teníamos costos en fuerzas de venta, teníamos una fuga como importante de costos por ahí, y por otro lado, estos clientes tampoco tenían un LTV alto, entonces finalmente teníamos un CAC mayor a un LTV, o sea, muchísimo mayor a un LTV, lo que finalmente obviamente no se traducía en rentabilidad. Para Y quienes no conocen de CAC y LTV, ¿puedes describir brevemente en qué consisten esos? el CAC es básicamente el costo de adquisición del cliente, ¿ya? Que puede ser desde una comisión de venta que uno le entrega a un ejecutivo
hasta los ads que, por ejemplo, yo publico en redes sociales o incluso publicidad en radio, televisión, etc. Y el LTV es el lifetime value del cliente, que básicamente es como el valor presente de lo que ese cliente me va a traer como rentabilidad en el futuro, ¿ya? Entonces, si yo me gasto más de lo que ese cliente me va a dar en el futuro, finalmente tengo una fuga financiera, ¿ya? Estás pagando por traer clientes. Claro. Entonces, ¿el desafío cuál era? Era un desafío de costo. Entonces, eso es como lo interesante, que naturalmente uno puede decir como, ya, es subir los precios, pero justamente no, porque a estos clientes no les gustaba, uno, que les cobráramos, por ejemplo, por productos separados. O sea, el joven se molestaba mucho porque sentía que le estábamos cobrando por todo. Como esa sensación era como súper irritante. Oye, el costo de la tarjeta de crédito, el costo de la cuenta corriente, el costo por hacer la comisión internacional, el costo, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, eso era como lo primero que detectamos. Y lo segundo era que básicamente este cliente entraba, se empezaba a molestar por el pricing y justamente pasaban 3 meses, cerraba la cuenta y ni siquiera alcanzaba como a percibir el valor que era realmente por lo que los clientes están dispuestos a pagar por ese banco, que naturalmente era un banco más caro. ¿Ya? Bueno, entonces partimos viendo estas observaciones que hicimos, que como te decía, el objetivo era bajar el costo. Eh, ¿Y qué hicimos? Básicamente nos dimos cuenta que primero esa molestia del pricing la podíamos sacar con un modelo freemium, ¿ya? ¿Qué es un modelo freemium? Básicamente una cuenta bastante básica, parecida a lo que él podría haber encontrado en cualquier otro banco, que no necesariamente era un banco premium, pero que era completamente gratis, ¿ya? Entonces permitía primero como mitigar esa barrera de entrada, el cliente entraba y comenzaba a conocer el banco, lo que nos permitía hacer que él se diera cuenta que este banco tenía una atención distinta, una atención personalizada, que era finalmente por los atributos que nosotros íbamos a poder cobrar después más por ese valor percibido, ¿cierto? Ujú. Y bueno, sacamos esta cuenta freemium y nos dimos cuenta que, claro, los clientes la empezaron a usar, el uso era mucho mayor. Naturalmente esta cuenta tenía un costo de operarse, que básicamente lo entendimos como nuestro nuevo costo de adquisición. O sea, ya en vez de pagarle una comisión a un ejecutivo, teníamos esta cuenta andando. Pero nos dimos cuenta que a los 3, 6 meses nosotros ya podíamos ofrecerle a ese cliente un plan de cuenta corriente. ¿Y qué pasaba ahí? Lo primero fue que cambiamos el pricing, o sea, la estrategia de pricing de los productos. Básicamente, si uno lo saca como en la suma era lo mismo, pero era muy distinto cuando nosotros le decíamos al cliente, vas a pagar 1.000 pesos al mes que vas a pagar por cada transacción que hagas o por cada movimiento que hagas en tu cuenta. Entonces, eso era, con eso mitigamos como uno de los primeros errores que habíamos cometido. Y lo segundo interesante es que como estos clientes ya habían logrado percibir como el valor que queríamos transmitirle del banco, cuando los lográbamos transformar, adelantamos por lo menos 6 meses de rentabilidad, o sea, el cliente comenzaba a usar la cuenta inmediatamente, como antes se demoraba un cliente 6 meses en empezar a usarla, y además las tasas de fuga se nos fueron prácticamente a cero. Entonces, ahí te das cuenta que, claro, partimos de un problema de costos, muy de producto. Teníamos una parte estratégica también, que el banco se quería posicionar en un segmento en el que no estábamos logrando cómo hacer match. Y cómo se resolvió con un pricing. Entonces, esa te diría que fue como la primera experiencia que me llevó como a entender esto y a decir como, oye, ¿sabéis qué? Esto es una herramienta súper válida Claro, y por hay eso... algo acá, como hay algo acá que aporta valor. Claro, Y oye, y me surge una duda, porque ese esquema de lo de la cuenta freemium y la estrategia que finalmente funcionó súper bien, era bien sui generis para lo que estaba acostumbrado el banco, ¿no? O sea, era un esquema bien distinto. Y ahí entrabas a otro punto que está en el mundo de pricing, cuando quieres probar esquemas distintos, tienes que hacer change management, ¿no? ¿Recuerdas en algo el proceso de convencimiento, algo que como que digas, oye, esto fue algo que aprendí importante en ese proceso? uf, sí, o sea, muchas cosas. De hecho, no lo había pensado, pero ahora que me lo acuerdas, sí, fue todo un proceso. Justamente, bueno, todas estas cosas las tenía que aprobar como todo banco, que son bastante jerárquicos, gerentes divisionales, de hecho se lo llevamos hasta el gerente general. A ver, lo primero, yo creo que es muy importante mostrar estas cosas como un viaje, o sea, entender dónde están los pain points del cliente,
cómo lo estamos mitigando y cómo poder demostrarlo finalmente con números. Eso es lo primero. Y lo segundo es justamente cuando, si yo hubiera ido a decir como, oye, solo voy a cambiar el precio nomás y voy a decir como, ahora voy a cobrar todo sumado por mes, es muy distinto cuando yo lo presento desde la estrategia, porque hay una estrategia detrás y el pricing pasa a ser como una herramienta, pero ese como forma de contar ese storytelling es demasiado distinto y obviamente te ayuda y finalmente motiva a las personas y yo creo que eso nos ayudó mucho. El cómo lo contamos, también hicimos un branding distinto, se veía como un proyecto como que rejuvenecía al banco, como que eso sentí que logramos, como que sentimos que logramos movilizar a la alta gerencia y ellos se sentían como incluso hasta más jóvenes. Entonces, No, sí, me siento muy familiarizada con el ejercicio que comentas, porque es un ejercicio digamos, de subir a varios al carro y entender cuáles son sus motivaciones y quizás ese era algo de lo que estaba esperando un poco el banco rejuvenecer a través de sus estrategias comerciales y obviamente a través del target que tuviera. Eh, y lo otro que está también bastante relacionado con eso es en qué medida y tú lo dijiste, ¿no? Pero quisiera reenfatizarlo porque creo que es súper importante. ¿Cómo construyes la estrategia de precios apalancada en una estrategia comercial? ¿No? Creo que cuando la estrategia de precios toma un toque más operativo o hay que subir el precio porque hay que subirlo, hay que bajarlo porque hay que bajarlo y el P por Q, pero no está vinculado con una estrategia comercial más grande y del entendimiento del cliente, qué quiere mi cliente, cuál es la mejor manera de llegar a él, cuáles son sus pain points, etcétera. Si no parte de esa estrategia comercial madre que digamos, que de alguna manera te alimenta y te informa la estrategia de pricing, como que ahí es mucho más difícil generar ese convencimiento, ¿no? Entonces, buenísimo, buenísimo que pudieran hacer ese proceso. Y sé que en tu carrera, digamos, así como el pricing ha venido a ti, eh, también en un momento nació como el business intelligence junto con el pricing y también como que de alguna manera te envolvió como parte del proceso, porque al final creo que todo está de alguna manera vinculado y por eso me parecía tan interesante hacer este podcast contigo. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia que tuviste, recuerdo en el mundo de tarjetas de débito, justamente donde tuvieron que desafiar en torno a herramientas de business intelligence, temas de gobierno interno, pricing, estrategia comercial. ¿Cómo se dio todo eso? bueno, sí, ahí esta empresa es una de las mayores procesadores de tarjetas de débito acá en Chile. Y por lo mismo tiene una particularidad, que justamente acá en Chile tenemos unas empresas que son de propiedad de los bancos y por lo tanto tienen una concentración de mercado súper alta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta empresa? Que justamente al tener esta concentración de mercado tan alta en algunos servicios, básicamente no quiero decir que era un monopolio, pero sí tenía una participación tan alta y un poder de mercado tan alto que obviamente el manejo de precios era algo súper sensible por temas de libre competencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Bueno, yo llegué después de que esta decisión se haya tomado, pero la empresa tomó la decisión de estos servicios donde tenía un poder de mercado súper concentrado, autorregularlos tarifariamente. O sea, ¿qué significa eso? Que dijeron, oye, ¿sabéis qué? Estos costos, o sea, estos servicios los vamos a tarificar a costo económico. ¿Ya? Costo económico es básicamente los costos de operar el servicio, más los costos indirectos, más el costo de oportunidad de no tener esa plata en otro lado. ¿Ya? Y esas eran, no sé, esta empresa ha tenido 50 servicios, 30 servicios estaban en esa categoría, pero habían otros 20 que no, que nosotros le vendíamos a los bancos, eran servicios diferenciadores. Bueno, por ahí también sale el tema de BI, que naturalmente al ser uno de los procesadores más grandes de tarjetas de débito de Chile, teníamos una cantidad infinita de información. Eh, entonces, eh, ¿cómo lográbamos hacer sincronizar esto en el fondo? Porque tenéis por un lado este mundo de servicios que están totalmente regulados, que básicamente necesitáis un modelo de costos súper detallado y fino, tener mapeado todos los costos de la empresa y en base a eso poder hacer los pricing. Y por otro lado, como estos servicios que básicamente uno puede tomar estrategias distintas, como por ejemplo percepción de valor
estrategias clásicas de pricing. Entonces, bueno, ahí lo primero fue armar un tremendo modelo de costo. O sea, tuvimos que hacer una herramienta, con unas herramientas de BI, justamente un modelo de costos que mapeaba cada uno de los costos que pasaba, porque como teníamos este modelo de autorregulación tarifaria, teníamos que también ser capaces de dar explicaciones a las autoridades, por ejemplo, si venían a preguntarnos, ser capaces de explicarle a los clientes, por ejemplo, por qué varían los precios, porque naturalmente cuando tú estás en un modelo de autorregulación, si los costos cambiaron de un año a otro, yo tenía que ajustar esos costos, no voy a cobrar ni menos ni más. Entonces, toda esa mecánica fue finalmente resuelta con este como gran modelo de costos, ¿ya? Y ahí entra como súper importante también como el tema de la información y cómo uno puede ir como tomando herramientas desde ya, sobre todo ahora que uno está partiendo una empresa, como desde ya entender que toda esa información tiene que vivir en algún sistema que te permita generar todas estas mecánicas, porque después es muy difícil hacerlo. Eso fue un proyecto gigante de meses que básicamente, bueno, fue una locura, ¿verdad? Claro, pero las bases tienen que estar súper de acuerdo contigo. Cuando construyes sobre bases que no están bien hechas, después meterte a limpiar las tuberías de la data es súper difícil, ¿no? Entonces, Es, sí, clave que sea una prioridad desde el principio. O de totalmente, construir un data mart o... claro. Y bueno, y en ese ejercicio, naturalmente también salieron como nuevos servicios, y uno de esos fue este servicio de BI. Ahora, ¿qué era lo complejo del servicio de BI? Que la data como que está, uno siempre dice como puedo ofrecer servicios de BI, como son súper bien recibidos, los clientes le pueden sacar mucho provecho justamente porque pueden hacer eficiencias por su lado. Bueno, pero cómo uno monetiza la data es súper complejo, porque uno, la data no es tuya, es del cliente. Y dos, cómo tú monetizas, porque finalmente no es pasarte el dato, o sea, el dato por sí no tiene valor, sino que lo que tiene valor, y tampoco una herramienta como para poder ver paneles. O sea, muchas veces sí, pero eso no es tan business intelligence. Entonces, finalmente, ¿cómo empezamos a tarificar esto? Y justamente ahí fue como una estrategia bonita, era como tratar de entender qué valor le da al cliente este dato. O sea, si yo le entrego, por ejemplo, un modelo de rentabilidad de las transacciones de tarjeta de débito, o sea, estos van a ser tus ingresos, estos son tus costos, y yo soy capaz de, además, con ese análisis, decir, oye, tú con esto te vas a ahorrar un 10%, por ejemplo, de costos y vas a subir tu rentabilidad, el cliente probablemente va a estar dispuesto a pagarme hasta ese 10% y más. Entonces, esa como lógica y mecánica fue súper interesante porque nosotros desde el mismo VI, el mismo producto que estábamos vendiendo, nos ponía como el mismo precio que le teníamos que cobrar al cliente. Entonces, eh, eso también fue una experiencia bien interesante. O sea, de una herramienta interna que tenía como la finalidad de tener este modelo de costos para las tarifas autorreguladas, también finalmente tuvimos un servicio que nos No permitió. ser un servicio. Y Y bueno, entonces tú has visto de la práctica el poder del BI, ¿no? De hecho, yo también tengo varios casos de éxito, uno de ellos en el mundo de tarjetas de crédito en BCP, donde trabajando en un proyecto, digamos, ya 360, incorporando diferentes equipos, poniendo toda la misma información, porque ya también típicamente un problema es que unos miran el dato, otros miran otro y dicen, no, yo tengo otro dato diferente, y ahí se trampa la conversación, ¿no? Entonces, todos asegurarnos que estamos viendo la misma base de datos, insights relevantes sobre dashboards, etcétera. Eso como que te cambia toda la dinámica y te permite tomar decisiones en tiempos mucho más frecuentes y además de manera más integrada. Así que te lo compro totalmente. Y en ese proceso, empezar a dar ese servicio, ¿qué notaste que pasó en el mercado? O sea, eso como servicio, ¿qué tipo de dinámica generó? Me imagino que fue cambiando la dinámica de la misma organización y de quienes recibían el servicio, ¿no? De Sí, BI. no, claro. O sea, naturalmente sí. Y lo interesante es que también se transformó en un servicio que no era transaccional. Que el tema de las cosas transaccionales también tiene un problema que en general hace que los precios vayan tendiendo siempre como a la baja, ¿ya? Pero con esto logramos hacer un vínculo muy distinto con el cliente porque ya no era como te decía, un panel transaccional que yo le cobraba por consulta, sino que era un servicio en que nosotros nos sentábamos con ellos, analizábamos los datos
y en conjunto íbamos sacando acciones. Entonces, se transformó en un servicio mucho más vinculante que lo que es, por Ok. ejemplo, un servicio puramente transaccional, una relación puramente transaccional. Y eso es súper importante porque uno se empieza a meter como estratégicamente más en el core del negocio de tu cliente y al mismo tiempo también, obviamente, eso te arraiga mucho más como proveedor. Claro, y genera más valor agregado para tus clientes, Yo, su propuesta de yo valor creo que eso mejor. es lo, totalmente. Entonces eso para mí es como lo más importante, como desde el punto de vista estratégico de poder hacer ese tipo de servicios, de entender un poco lo mismo que hablaba antes, como entender bien a tu cliente, entender bien como cuáles son sus dolores y qué le estoy solucionando y justamente cuánto está dispuesto a pagar por eso. Claro, total. Oye, y cuando te escucho y pienso como de dónde viene tu background, dónde comienzas, pero luego, como decimos, como el pricing de alguna manera igual siempre ha llegado a tu vida, el pricing, el BI, etcétera. Entonces tú has llegado a ver el 360 de la gestión, pero partiendo desde un rol comercial. ¿Qué crees que digamos, si yo fuera una persona que estoy interesada en entrar al mundo de pricing y que estoy interesada en meterme al pricing comercial, o sea, vivir experiencias como las que tú has descrito, están muy vinculadas a la estrategia comercial, etcétera. ¿Qué tipo de skill set consideras que que esas personas necesitan? ¿Qué tipo de perfil? ¿Cómo alguien puede entrar en ese mundo, estar preparado para eso? Si uno tendría a pensar que claro, uno necesita naturalmente ciertos skills financieros, siempre, eso siempre está como yo creo que de base, porque igual uno termina siempre llevando esto a una planilla Excel. Ujú. Eh, mm, pero yo creo que también es muy importante, por ejemplo, todos los skills que tienen que ver con desarrollo de productos y sobre todo experiencia de cliente. Yo creo que es muy importante tener esa capacidad de plantearte como un poco más desde arriba, o sea, no solucionar un poco más desde la estrategia, ¿cierto? No ir a solucionar como el dolor o el precio, o poner un precio como por ejemplo tiene que ser quizás no sé, una persona que tiene un almacén, sino que tienes que tener una forma de entender como de forma más global todo lo que está alrededor de ese precio. Llámese los costos, cómo está desarrollado, cómo tu cliente interacciona con eso, eh, cómo, cómo tu cliente va a vivir su ciclo de vida también en el tiempo con tu producto. Entonces, yo creo que son varios skills, no solo como financieros, como decía antes. Muchas veces, no sé, pues los pricing se toman justamente como en áreas de finanzas o cosas así, sino que yo creo que es algo mucho más de skills como de consultoría estratégica, de ser capaz de, como te digo, entender eso. Una persona que también hay que leer muchos casos, por ejemplo. Esto es súper interesante porque uno aprende mucho leyendo como casos de empresas de otros países, empresas parecidas, o muchas veces no parecidas. Uno se da cuenta que hay cosas que pasan en ciertos rubros que uno puede aplicar perfectamente en el tuyo. Total. Entonces, eso, yo creo que es mucho de eso. O sea, no es como, oye, voy a hacer siempre lo mismo, es como una macro que me va a actualizar el precio. Como que es Claro, algo es súper... curiosidad, mucho- búsqueda constante, averiguar. claro. Genial. Y última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que esté evaluando entrar al mundo de pricing en el sector financiero? ¿Qué nivel de oportunidad crees que tiene el sector financiero, toda la parte de payments, etcétera, para poder aprovechar las bondades que puede traer una práctica como pricing? Sí, bueno, el sector financiero yo creo que es algo, es uno de los... no sé, uno de los rubros más complicados, me imagino, el pricing, porque, o sea, uno tienden a ser bastante transaccionales. Por ejemplo, yo hoy día estoy en pago, y en pagos pasa eso, o sea, en pagos, hoy día em, el volumen de los pagos aumenta, ¿cierto? Y no deja de aumentar. Entonces, también tiende a haber mucha competencia, mucha guerra de precios, por ejemplo, y eso es súper relevante y difícil de frenar si es que uno no tiene clara como la estrategia por detrás. ¿Y por qué te lo digo? Porque básicamente cuando uno entra en esta guerra de precios, y si empezáramos todos a bajar precios, y la cuestión tiende a cero, no solo estoy sacrificando como revenue, que es lo que uno tiende a pensar como rápidamente, sino que estoy sacrificando el valor de mi marca, estoy sacrificando como mi cliente, la disposición a pagar, como hablábamos antes, ¿cierto?, de mi cliente.
Entonces, eh, yo creo que el sector financiero está lleno de oportunidades para el pricing. También te cuento como una anécdota, no sé, lo que está pasando hoy día en pagos, que esto ya no es solamente un negocio B2B. Hay muchas veces que en pagos ahora hay una figura que se llaman los orquestadores de pago, en que cuando un orquestador de pago se conecta a varios medios de pago, yo ya ni siquiera estoy tratando como con el gerente de finanzas de la empresa, sino que es una máquina la que va a elegir como qué medio de pago usar en base al pricing que le estoy dando en ese minuto. Entonces, es una cuestión que está tan dinámica y que va a cambiar tanto, sobre todo con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, con los agents y con todo esto que se viene, que yo creo que puede cambiar incluso rápidamente lo que estamos viviendo ahora. Pero es así. Y al ser servicios transaccionales, es un tema tan delicado que básicamente te puede dejar de un día a otro en cero. O sea, te Claro. cambian de pago de un día para otro y el revenue se te fue a hacer. Entonces, es así de relevante, yo creo, que el tema del pricing en el sector financiero y con lo que se viene. Sobre todo, todos los países estamos migrando a sistemas de pago inmediato, sistemas de finanzas abiertas, donde esta relación como banco-cliente también empieza como a sumar muchos otros actores. Entonces, yo creo que se viene como, es un buen momento para entrar justamente en pricing en el sector financiero. Coincido totalmente. Y bueno, y para quienes les gusta la complejidad, creo que hay bastante complejidad en el mundo financiero, pero una complejidad interesante y con valor, como comentaba Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo, por compartir tus experiencias. De hecho, ya se nos fue el tiempo. Recordarles a todos los que están escuchando este podcast, nuestro lema, que la idea es vivirlo todos los días. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Siempre hay Ujú. grandes oportunidades para aprovechar. El pricing es una de esas palancas para ello. Este podcast ha llegado gracias a Revenue Management Consulting. Soy Daniela León Cornejo y espero verte en el siguiente podcast. Nuevamente gracias, Ignacio, y bueno, nos vemos Muchas pronto. gracias, Dani. Gracias a todos. Chao.